Pero esto solo pasa cuando tenemos los niveles de insulina bajos. 25. Si hay insulina presente, nuestro cuerpo no quema grasa. La insulina hace que el camino hacia las células grasas sea una calle de sentido único, pueden entrar cosas pero nada puede salir. No podemos quemar las reservas existentes hasta que los niveles de insulina empiecen a bajar unas 2 horas después del pico. Pero si nuestros niveles de glucosa y, consecuentemente, nuestros niveles de insulina son estables, perdemos peso. En un estudio de 2021 con 5.600 personas, un grupo de científicos canadienses demostró que la pérdida de peso siempre está precedida por una disminución de insulina. 26. El exceso de glucosa en el cuerpo y sus picos y bajadas nos modifican a nivel celular. El aumento de peso es solo uno de los síntomas que vemos, pero hay muchos más. Aplanar nuestras curvas glucémicas puede aliviarlos todos. Capítulo 7. De los pies a la cabeza, porque nos hacen enfermar los picos. Hace mucho tiempo tuve una revelación que dio el disparo de salida a mi investigación sobre la glucosa. Cómo me siento ahora está estrechamente conectado con los picos y las bajadas de mi curva de glucosa. Un día, en el trabajo, debían de ser las 11 de la mañana, estaba tan soñolienta que apenas podía mover los dedos para hacer clic con el ratón. Me resultaba imposible concentrarme en lo que estaba haciendo. Así que hice un esfuerzo colosal para levantarme, fui hasta la cocina de la oficina y me serví un enorme café solo. Me bebí la taza entera y aún me sentía agotada. Miré mis niveles de glucosa, estaban en una pronunciada pendiente descendiente después de un gran pico provocado por la ingesta de una galleta con pepitas de chocolate y un toque de sal y un capuchino con leche desnatada para desayunar. Me sentía cansada porque estaba en una montaña rusa glucémica. Cuando empecé a descubrir más cosas acerca de la glucosa, aprendí que hay un amplio abanico de síntomas no deseados a corto plazo asociados con los picos y las bajadas y que son diferentes en cada persona. Para algunos, los síntomas son sensación de mareo, náuseas, palpitaciones, sudores, antojos de comida y estrés, mientras que para otros como yo, son agotamiento y mente nublada. Y para muchos miembros de la comunidad Glucosgodes, un pico de glucosa también puede suponer mal humor o ansiedad. La gran bajada en los niveles de glucosa hizo que me sintiera aletargada. A largo plazo, los procesos que los picos ponen en marcha, estrés oxidativo, glicación, inflamación y exceso de insulina provocan enfermedades crónicas desde diabetes tipo 2 hasta artritis y depresión. Efectos a corto plazo. Hambre constante. Tienes hambre todo el rato. No eres el único. En primer lugar, somos muchos los que volvemos a sentir hambrientos. Poco después de haber comido, y de nuevo, es algo que está relacionado con la glucosa. Si comparas dos comidas que contengan la misma cantidad de calorías, la que provoca un pico de glucosa más pequeño hará que te sientas saciado durante más tiempo. 2. Las calorías no lo son todo. Hay más información sobre este tema en la tercera parte. En segundo lugar, el hambre constante es un síntoma de altos niveles de insulina. 3. Cuando tenemos una gran cantidad de insulina en el cuerpo, generada tras experimentar picos de glucosa año tras año, nuestras hormonas se confunden. La leptina, la hormona que nos dice que estamos llenos y que deberíamos dejar de comer, tiene la señal bloqueada, mientras que la grelina, la hormona que nos dice que tenemos hambre, toma el control. Aunque tengamos reservas de grasa y dispongamos de muchísima energía, nuestro cuerpo nos dice que necesitamos más y comemos. Al comer, tenemos más picos de glucosa y la insulina se apresura a almacenar el exceso de esta como grasa, lo cual hace aumentar la acción de la grelina. Cuanto más peso ganamos, más hambrientos nos sentimos. Es un círculo vicioso, desafortunado e injusto. La respuesta no es intentar comer menos, sino reducir los niveles de insulina aplanando nuestras curvas glucémicas, lo cual a menudo significa comer más, tal y como verás en la tercera parte. Allí te contaré la historia de Mari, un miembro de la comunidad que solía tener que comer cada 90 minutos y ahora ya no picotea más. Antojos. El conocimiento que tenemos sobre los antojos cambió gracias a un experimento que se llevó a cabo en el campus de la Universidad de Yale en 2011. 4. Se realizó una imagen por resonancia magnética funcional, IRMF, a los sujetos, lo cual medía su actividad cerebral. Luego, los sujetos miraban fotos de comida en una pantalla, ensalada, hamburguesa, galletas, brócoli y calificaban en qué medida les apetecía esa comida en una escala del 1, nada, al 9, mucho. En una pantalla de ordenador, los investigadores observaban qué parte del cerebro de los sujetos se activaba mientras miraban las fotos. Los sujetos también habían dado permiso para que se les conectara a una máquina que monitoreaba sus niveles de glucosa. Lo que descubrieron esos científicos fue fascinante. Cuando los niveles de glucosa de los sujetos eran estables, no ponían calificaciones muy altas. Sin embargo, cuando sus niveles de glucosa bajaban, pasaban dos cosas. Primero, el centro de antojos del cerebro se encendía cuando se mostraban imágenes de alimentos con una alta carga calórica. Segundo, los participantes ponían calificaciones mucho más altas a esos alimentos en la escala de quiero comérmelo que cuando sus niveles de glucosa eran estables. La conclusión. Una bajada en los niveles de glucosa, incluso una bajada pequeña de 20 miligramos por decilitro, menor que la bajada de 30 miligramos que tiene lugar después de un pico, hace que tengamos antojos de comida con un gran aporte calórico. El problema es que nuestro nivel de glucosa baja continuamente, para ser exactos, después de cada pico. Y cuanto más alto haya sido el pico, más intensa será la caída. Esto es bueno porque significa que la insulina está haciendo su trabajo, almacenando el exceso de glucosa en los diferentes almacenes. Pero también significa que nos invade el deseo de comernos una galleta o una hamburguesa, o ambas cosas. Aplanar nuestra curva de glucosa da como resultado tener menos antojos. Fatiga crónica. ¿Te acuerdas de tu abuelo y del espantoso fracaso posjubilación cuando la cabina donde trabajaba quedó abarrotada con demasiado carbón, tuvo que dejar la pala y el tren se paró? Esto mismo es lo que les pasa a nuestras mitocondrias. Un exceso de glucosa hace que tiren la toalla, se pone en riesgo la producción de energía y estamos cansados. Se han hecho estudios con bicicletas estáticas que demuestran lo que pasa cuando las mitocondrias ya no funcionan bien. Las personas que nacen con defectos mitocondriales suelen poder hacer ejercicio solo la mitad de tiempo que las personas sanas. 5. Si tus mitocondrias están dañadas, levantar a tu hijo te costará más, cargar con la compra te resultará agotador y no serás capaz de lidiar con el estrés como el provocado por un despido o una ruptura sentimental tan bien como antes.
Para poder superar acontecimientos difíciles tanto física como mentalmente, se necesita la energía que generan las mitocondrias. 6. Cuando comemos algo que sabe dulce, puede que pensemos que estamos ayudando al cuerpo a coger energía, pero esto es solo una impresión causada por el subidón de dopamina en el cerebro que nos hace sentir colocados. Con cada pico afectamos las capacidades de nuestras mitocondrias a largo plazo. 7. Las dietas que causan montañas rusas glucémicas provocan una mayor fatiga que aquellas que aplanan las curvas de glucosa. 8. Mala calidad del sueño. Un síntoma común de un nivel de glucosa desregulado es despertarse repentinamente a medianoche con fuertes latidos. A menudo, este es el resultado de una caída de los niveles de glucosa a medianoche. Acostarse con altos niveles glucémicos o justo después de un gran pico de glucosa también se asocia con el insomnio en las mujeres posmenopáusicas y con la apnea del sueño en un segmento de la población masculina. 9. Si quieres dormir profundamente, aplana tus curvas. Resfriados y complicaciones con el coronavirus. Después de un pico de glucosa, tu sistema inmunológico está temporalmente defectuoso. 10. Si tus niveles de glucosa son crónicamente altos, ya puedes despedirte de las respuestas inmunológicas de lujo ante los invasores. Estarás más expuesto a posibles infecciones. 11. Y resulta que esto es especialmente aplicable en el caso del coronavirus. Una buena salud metabólica. Otra manera de describir el buen funcionamiento de nuestras mitocondrias es uno de los factores principales que predicen si sobreviviríamos o no a una infección de coronavirus. 12. Se ha demostrado que las personas con altos niveles de glucosa se infectan con más facilidad, son más propensas a sufrir complicaciones. 13. Y tienen el doble de posibilidades de morir del virus que quienes presentan niveles glucémicos normales, 41% frente a 16%. 14. La diabetes gestacional es más difícil de controlar. A todas las mujeres les aumentan los niveles de insulina durante el embarazo. Esto se debe a que la insulina es la responsable de promover el crecimiento tanto del bebé como del tejido de los pechos de la madre para que pueda prepararse para amamantar. 15. Desgraciadamente, a veces esta insulina además puede provocar una resistencia a la insulina, es decir, que el cuerpo ya no responda a la insulina tan bien como antes. Los niveles aumentan, pero esto no ayuda a colocar el exceso de glucosa en los 3 almacenes, así que también aumentan los niveles de glucosa. Esto es lo que se denomina diabetes gestacional. Es una experiencia aterradora para las madres que se agrava a medida que se acerca la fecha prevista de parto. Pero aplanando las curvas de glucosa, las madres pueden reducir la posibilidad de necesitar medicación, pueden reducir el peso del bebé al nacer, lo cual es bueno porque facilita el parto y es más saludable para el bebé y hay menos probabilidades de que tengan que pasar por una cesárea. 16. A la vez que puede limitar el peso que ganan ellas durante el embarazo. 17. Esto es exactamente lo que pudo hacer Amanda, a la que conocerás en la tercera parte. Sofocos y sudor nocturno. Cuando los niveles hormonales caen en picado en la menopausia, los cambios que se experimentan pueden percibirse como un terremoto, todo se desequilibra, y las mujeres experimentan síntomas que van desde una disminución de la libido hasta sudores nocturnos, insomnio, sofocos y mucho más. Los niveles de glucosa altos o inestables y los niveles de insulina altos hacen que la menopausia se viva aún peor. Los estudios demuestran que los sofocos y los sudores nocturnos, síntomas comunes de la menopausia, son más frecuentes en las mujeres que tienen altos niveles de glucosa y de insulina. 18. Pero hay un rayo de esperanza. Un estudio que se llevó a cabo en 2020 en la Universidad de Columbia descubrió que aplanar las curvas de glucosa se asocia con menos síntomas menopáusicos como el insomnio. 19. Migrañas. La migraña es un problema debilitante que se presenta de muchas formas. Es un campo de estudio relativamente reciente, pero los datos demuestran que las mujeres con resistencia a la insulina tienen el doble de probabilidad de padecer migrañas con regularidad que las mujeres que no tienen resistencia a la insulina. 20. Cuando a las personas que sufren migraña les disminuye el nivel de insulina, parece que la situación mejora. Tras la administración de un medicamento que reduce la cantidad de insulina en el cuerpo, más de la mitad de un grupo de 32 personas experimentaron una reducción significativa de la frecuencia de las migrañas. 21. Memoria y problemas con la función cognitiva. Si estás a punto de hacer un examen, revisar tus finanzas o empezar una discusión que quieres ganar, vigila lo que comes justo antes. Es fácil recurrir a algo dulce cuando quieres un chute de energía, pero esta decisión puede afectar a tu capacidad intelectual. Resulta que los grandes picos glucémicos pueden perjudicar la memoria y la función cognitiva. 22. Este efecto es peor a primera hora de la mañana, después de estar en ayunas toda la noche. 23. Ojalá lo hubiera sabido de pequeña cuando desayunaba un crepe de crema de chocolate cada día. Si tienes una reunión a las 9 de la mañana en la que quieres dar una buena impresión, desayuna algo que mantenga tu curva glucémica estable. Presta atención al truco 4, aplana la curva del desayuno en la tercera parte. La diabetes tipo 1 es más difícil de controlar. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune con la que se pierde la habilidad de generar insulina. Las células del páncreas que controlan su producción no funcionan. Cada vez que una persona con diabetes tipo 1 experimenta un pico de glucosa, su cuerpo no puede colocar su exceso en los 3 almacenes porque no hay insulina para ayudar en el proceso. Consecuentemente, se tiene que inyectar insulina varias veces al día para compensar. Pero los picos y bajadas grandes son un desafío diario y estresante. Aplanando las curvas de glucosa, las personas con diabetes tipo 1 pueden reducir este desafío. Muchos aspectos pueden resultar más fáciles: hacer ejercicio sin miedo a sufrir una hipoglucemia, un estado provocado por bajos niveles de glucosa, ir al baño con menos frecuencia, un efecto colateral de los picos de glucosa y mejorar su estado de ánimo. Todos los trucos de la tercera parte se pueden aplicar a las personas con diabetes tipo 1 y en el truco 10 leerás la historia de Lucy con diabetes tipo 1, que consiguió aplanar sus curvas con estos consejos. Si tienes diabetes tipo 1, es importante que hables con tu médico antes de emprender cualquier cambio en la dieta. Asegúrate de que te adaptan la dosis de insulina si es necesario. Efectos a largo plazo. Acné y otros problemas cutáneos. Levanta la mano si te hubiera gustado saber esto cuando ibas al instituto. Los alimentos almidonados y dulces pueden provocar una reacción en cadena que se manifiesta en forma de acné en la cara y en el cuerpo y que puede hacer que la piel luzca más roja. 24. Esto se debe a que la inflamación es la fuente de muchos problemas cutáneos, incluidos los eczemas y la psoriasis, y, tal y como has aprendido, la inflamación es una consecuencia de los picos de glucosa.
Si con nuestra alimentación mantenemos las curvas de glucosa estables, el acné mejora, los granos se hacen más pequeños y se calma la inflamación. En un estudio con varones de entre 15 y 25 años, la dieta que lograba unas curvas de glucosa más estables resultaba en una reducción significativa del acné en comparación con una dieta que provocaba picos de glucosa 25. Curiosamente, hubo mejoras incluso sin reducir la ingesta de otros alimentos conocidos por contribuir al acné, como los productos lácteos. Dependiendo de tu dieta, puede que hayas tenido decenas de miles de picos de glucosa y fructosa más que tu vecino en el momento en el que ambos alcanzáis los 60 años. Esto tiene una influencia no solo en lo mayor que se te ve desde fuera, sino también en lo mayor que estás por dentro. Cuanto más a menudo experimentamos picos, más rápido envejecemos. 26. La glicación, los radicales libres y la inflamación consiguiente son responsables de la lenta degradación de nuestras células, lo que conocemos con el nombre de envejecimiento. 27. Los radicales libres también dañan el colágeno, la proteína que se halla en muchos de nuestros tejidos, lo cual provoca que tengamos la piel más flácida y con arrugas, y puede provocar inflamación de las articulaciones, artritis reumatoide. 28. Degradación de los cartílagos. 29. Y osteoartritis. 30. Los huesos son cada vez más frágiles, nos duelen las articulaciones y desde luego no podemos ir a correr por el parque. Si una célula tiene demasiados radicales libres en su interior y está demasiado dañada, puede decidir someterse a la muerte celular para prevenir más complicaciones. Pero esto tiene consecuencias. Cuando las células mueren, desaparecen partes de nosotros mismos, los huesos se desgastan, el sistema inmunológico se debilita, el corazón bombea peor y pueden desarrollarse enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. 31. Aplanar las curvas de glucosa, hacer ejercicio y reducir el estrés son medios muy poderosos de prevenir el envejecimiento. Alzheimer y demencia. De entre todos los órganos, el que utiliza más energía es el cerebro. Alberga muchísimas mitocondrias. Esto significa que cuando hay un exceso de glucosa en el cuerpo, el cerebro es más vulnerable ante las consecuencias. Las neuronas que hay en el cerebro notan el estrés oxidativo igual que cualquier otra célula. Como los picos de glucosa reiterados incrementan el estrés oxidativo, provocan neuroinflamación y, a la larga, disfunción cognitiva. 32. Además, la inflamación crónica es un factor clave en casi todas las enfermedades degenerativas, incluyendo el Alzheimer. 33. De hecho, el Alzheimer y los niveles de glucosa están tan estrechamente conectados que a veces se utiliza la denominación diabetes tipo 3 o diabetes cerebral para referirse a esta enfermedad. 34. Por ejemplo, las personas que padecen diabetes tipo 2 son 4 veces más propensas a desarrollar Alzheimer que quienes no la sufren. 35. Los indicios también son visibles antes. Hay una relación entre las personas que sufren diabetes tipo 2 y no controlan muy bien sus niveles de glucosa y los déficits de memoria y los problemas de aprendizaje. 36. Igual que el resto de síntomas ya mencionados, es posible que incluso el deterioro cognitivo sea reversible. Cada vez hay más estudios que demuestran las mejoras de la memoria y de las habilidades cognitivas a corto 37 y largo plazo 38 cuando los pacientes siguen una dieta que estabiliza la glucosa. Un programa terapéutico de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, descubrió que después de tan solo 3 meses aplanando curvas, las personas que habían tenido que dejar el trabajo a causa de un deterioro cognitivo eran capaces de volver a trabajar e incluso rendir mejor que antes. 39. Riesgo de padecer cáncer. Los niños que nacen hoy en día tienen un 50% de posibilidades de desarrollar un cáncer a lo largo de su vida. 40. Y la mala alimentación, junto con el tabaco, es la principal causante de un 50% de los cánceres. 41. Para empezar, los estudios documentan que las mutaciones en el ADN causadas por radicales libres pueden ser el origen de un cáncer. En segundo lugar, la inflamación fomenta la proliferación del cáncer. 42. Finalmente, cuando hay más insulina en el cuerpo, el cáncer se propaga aún más rápido. 43. La glucosa es una pieza clave en muchos de estos procesos y los datos existentes lo demuestran. Las personas con niveles en ayunas superiores a 100 mg por decilitro, situación clasificada de prediabetes, tienen el doble de posibilidades de morir de cáncer. 44. Por lo tanto, aplanar las curvas de glucosa e insulina es un paso importante para ayudar a prevenir que se desarrolle episodios depresivos. Tu cerebro no tiene nervios sensoriales, así que cuando algo va mal no puede avisarte con dolor tal y como hacen el resto de órganos. En vez de eso, sientes perturbaciones mentales como un bajo estado de ánimo. Las personas que llevan una dieta que provoca niveles glucémicos erráticos registran sentir más desánimo, más síntomas depresivos y más perturbaciones del estado de ánimo que aquellas que llevan una dieta con una composición parecida, pero niveles de glucosa más estables. 45. Y cuanto más extremos son los picos, peores son los síntomas, así que cualquier esfuerzo para aplanar la curva, por pequeño que sea, puede ayudarte a sentirte mejor. 46. Problemas intestinales. Es en nuestros intestinos donde la comida se procesa y se descompone en moléculas que se absorben en la sangre o se desechan directamente. Así que no debería sorprenderte que los problemas intestinales como el intestino permeable, el síndrome de colon irritable y el tránsito intestinal lento estén relacionados con la dieta. Aún no se ha podido confirmar la relación entre los picos de glucosa y problemas digestivos concretos, pero parece que los niveles altos de glucosa podrían agravar el síndrome del intestino permeable. 47. De hecho, la inflamación, uno de los procesos que provoca picos de glucosa, puede causar agujeros en las paredes del intestino, así que las toxinas que no deberían atravesarlo, lo atraviesan, lo cual acaba derivando en un intestino permeable. Esto, a su vez, desencadena alergias alimentarias y otras enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn y la artritis reumatoide. 48. Por otro lado, adoptar una dieta que aplane los picos de glucosa puede librarte de la acidez de estómago muy rápidamente, a veces incluso en un solo día. 49. Además, estamos descubriendo que la salud intestinal está relacionada con la salud mental. Los microbiomas poco saludables pueden contribuir a trastornos en el estado de ánimo. 50. El intestino y el cerebro están conectados por 500 millones de neuronas, son muchas, pero el cerebro contiene la friolera de 100.000 millones de neuronas. 51. Intercambian información constantemente. 52. Lo cual podría ser el motivo por el cual lo que comemos y la presencia o ausencia de picos de glucosa afecta a cómo nos sentimos. Cardiopatías.
Cuando hablamos de cardiopatías, el colesterol es a menudo el principal tema de conversación. Pero esto está cambiando. Hemos descubierto que el problema no solo está en demasiado colesterol. De hecho, la mitad de las personas que sufren un paro cardíaco tienen niveles de colesterol normales. 53. Ahora sabemos que lo que provoca cardiopatías es un tipo específico de colesterol, LDL patrón B, así como la inflamación. Los científicos han descubierto por qué se produce esta situación. Y está vinculada con la glucosa, la fructosa y la insulina. En primer lugar, la glucosa y la fructosa. Las paredes de nuestros vasos sanguíneos están hechas de células. Las cardiopatías empiezan cuando se acumula placa debajo de esas paredes. Estas células son especialmente vulnerables al estrés mitocondrial y los picos de glucosa provocan estrés oxidativo. Consecuentemente, estas células sufren y pierden su forma lisa. Las paredes de los vasos sanguíneos se vuelven irregulares y las partículas de grasa se atascan más fácilmente en la superficie irregular. En segundo lugar, la insulina. Cuando tenemos los niveles de insulina demasiado altos, nuestro hígado empieza a producir LDL patrón B. 54. Este es un tipo de colesterol pequeño y denso que se arrastra por los bordes de los vasos sanguíneos, donde es probable que quede atascado. El LDL patrón A es grande, flotante e inofensivo. Lo recibimos cuando comemos grasas alimentarias. Por último, si el colesterol se oxida, lo que sucede glucosa, fructosa e insulina estén presentes. 55. Se incrusta debajo de las paredes de nuestros vasos sanguíneos y se queda enganchado allí. Se va acumulando la placa y se obstruye el flujo. Así es como empiezan las cardiopatías. Los picos fomentan estos tres procesos. Por eso, la ciencia está descubriendo que incluso si nuestro nivel de glucosa en ayunas es normal, cada pico de glucosa adicional aumenta el riesgo de que muramos de un paro cardíaco. 56. Para ayudar al corazón, deberíamos aplanar nuestras curvas de glucosa, fructosa e insulina. 9 de cada 10 médicos siguen midiendo el colesterol LDL total para diagnosticar cardiopatías y recetan estatinas si el valor es demasiado alto. Pero lo importante es el LDL patrón B y la inflamación. Para agravar el problema, las estatinas disminuyen el LDL patrón A, pero no reducen la problemática del patrón B. 57. De ahí que las estatinas no reduzcan el riesgo de sufrir un primer paro cardíaco. 58. Vemos de nuevo que la glucosa, la fructosa y la inflamación que causan los altos niveles de estas moléculas en el cuerpo son las claves para entender esta patología. Los médicos pueden medir mejor el riesgo de sufrir cardiopatías si observan la denominada ratio de triglicéridos HDL, que nos revela la presencia del pequeño y denso LDL patrón B, y la proteína C reactiva, que nos revela los niveles de inflamación. Los triglicéridos en el cuerpo se convierten en LDL patrón B. Así que midiendo los triglicéridos podemos determinar la cantidad de LDL patrón B problemática del sistema. Si divides el nivel de triglicéridos en miligramos por decilitro entre el nivel de HDL en miligramos por decilitro, obtendrás una ratio que es sorprendentemente precisa pronosticando el volumen de LDL. Si el resultado es inferior a 2, ideal. Si el resultado es superior a 2, puede ser problemático. 59. Es decir, como la inflamación es un motor clave de cardiopatías, medir la proteína C reactiva, que aumenta con la inflamación, es mejor para pronosticar cardiopatías que los niveles de colesterol. 60. Infertilidad y SOP. La comunidad científica ha descubierto recientemente que existe un vínculo notable entre la insulina y la salud reproductiva. Resulta que los niveles de insulina son una información importante para el cerebro y para tus gónadas u órganos sexuales para decidir si tu cuerpo es un medio seguro en el que concebir. Si tu insulina está desajustada, tu cuerpo no estará muy nos provoque la dieta, más altos serán nuestros niveles de insulina y mayor será, por tanto, la incidencia de la infertilidad. 62. En cuanto a la infertilidad femenina, normalmente se puede culpar al SOP. 1 de cada 8 mujeres lo padece y sus ovarios se llenan de quistes y dejan de ovular. 63. El SOP es una enfermedad provocada por un exceso de insulina. Cuanta más insulina hay en el cuerpo, más síntomas de SOP se experimentan. ¿Por qué? Porque la insulina indica a los ovarios que produzcan más testosterona, la hormona sexual masculina. 64. Además, con demasiada insulina, la conversión natural de hormonas masculinas a hormonas femeninas que se da normalmente queda obstaculizada, lo cual implica que hay aún más TCO. A causa del exceso de testosterona, las mujeres que sufren SOP tienen rasgos masculinos, vello allí donde no querrían tenerlo, como en el mentón, calvicie, menstruación irregular o ausente, o acné. 66. Los ovarios también pueden retener y acumular óvulos, provocando que se detenga la ovulación. Muchas mujeres con SOP tienen además dificultades para perder peso, porque en los contextos con demasiada insulina no es posible quemar grasa. Algunas mujeres son más susceptibles a sufrir SOP que otras. No todas las mujeres con altos niveles de insulina tienen SOP, pero en la totalidad de los casos, mantener los niveles de glucosa bajo control puede reducir e incluso aliviar por completo los síntomas de esta patología. En la tercera parte conocerás a Gadeer, que se libró de los síntomas del SOP, revirtió la resistencia a la insulina y perdió 9 kilos utilizando los trucos de este libro. En un estudio de la Universidad de Duke, las mujeres que siguieron una dieta para aplanar las curvas de glucosa durante 6 meses redujeron a la mitad sus niveles de insulina y, consecuentemente, redujeron un 25% los niveles de testosterona. 67 bajaron de peso y la cantidad de vello corporal disminuyó en cuanto sus hormonas recuperaron el equilibrio, y 2 de las 12 participantes se quedaron embarazadas en el transcurso del estudio. En los hombres, la glucosa desregulada se relacionada con la infertilidad. Los niveles elevados de glucosa se asocian a una calidad del semen reducida, menos candidatos viables, y a la disfunción eréctil. 68 hasta el punto de que estudios recientes señalan que la disfunción eréctil en los hombres menores de 40 años podría deberse a un problema desconocido de desregulación metabólica y glucémica. 69 Si estás intentando concebir, aplanar las curvas de glucosa te resultará de gran ayuda. Resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una epidemia a escala mundial. 500 millones de personas sufren esta enfermedad y la cifra crece cada año. 70 también es el problema de salud más conocido asociado a los altos niveles de glucosa.
Para entender mejor cómo los picos pueden derivar en diabetes tipo 2 y cómo se puede revertir el problema, deja que te explique una historia sobre mi hábito de tomar café expreso. Cuando estaba estudiando en Londres, fui aumentando paulatinamente mi dosis diaria de café. Empecé con un expreso por la mañana y al cabo de unos años, no sé cómo, me tomaba 5 cafés al día para mantenerme despierta. Tenía que ir aumentando mi dosis de cafeína para sentir el mismo efecto que antes. O sea, poco a poco fui generando una resistencia a la cafeína. Lo mismo pasa con la insulina. Cuando los niveles de insulina llevan mucho tiempo elevados, nuestras células empiezan a ser resistentes a la insulina. La resistencia a la insulina es la raíz de la diabetes tipo 2. El hígado, los músculos y las células adiposas necesitan cantidades cada vez más grandes de insulina para procesar la misma cantidad de glucosa. Y al final, el sistema deja de funcionar. La glucosa deja de almacenarse como glucógeno o almidón, aunque nuestro páncreas produzca cada vez más cantidad de insulina. El resultado es que los niveles de glucosa que tenemos en el cuerpo aumentan definitivamente. A medida que nuestra resistencia a la insulina se va agravando, pasamos de sufrir prediabetes con niveles de glucosa en ayunas por encima de los 100 miligramos por decilitro a padecer diabetes tipo 2 por encima de 126 miligramos por decilitro. Sin prisa pero sin pausa, a lo largo de muchos años, cada pico de glucosa que experimentes contribuirá a empeorar tu resistencia a la insulina y a aumentar el nivel basal general de glucosa en el cuerpo. El método más común pero erróneo para tratar la diabetes tipo 2 es dar más insulina a los pacientes. Esto hace bajar temporalmente los niveles de glucosa, forzando a las células adiposas, ese almacén tan grande, a abrirse, haciendo que se gane peso. Se crea un ciclo vicioso en el que cada vez se administran dosis de insulina más altas y el peso del paciente va subiendo cada vez más, pero el problema de raíz de los altos niveles de insulina no se aborda. Añadir más insulina ayuda a los pacientes con diabetes tipo 2 a corto plazo, haciendo que les bajen los niveles después de comer, pero a largo plazo agrava su problema. Además, ahora se ha descubierto que la diabetes tipo 2 es una enfermedad inflamatoria. Es decir, cuanta más inflamación, proceso desencadenado por los picos glucémicos, más empeora la situación. 71. Por lo tanto, tiene sentido que una dieta que reduzca nuestra ingesta de glucosa y, por consiguiente, nuestra producción de insulina nos ayude a revertir la diabetes tipo 2. Un análisis que se hizo en 2021 de 23 ensayos clínicos dejó bien claro que la manera más efectiva de revertir la diabetes tipo 2 es aplanar las curvas de glucosa. 72. Esto es más efectivo que las dietas con un bajo contenido calórico o las dietas bajas en grasas, por ejemplo, aunque también puedan funcionar. En un estudio, los pacientes con diabetes tipo 2 que cambiaban su dieta y disminuían los picos de glucosa reducían las inyecciones de insulina a la mitad en tan solo un día. 73. Si te estás medicando, habla con tu facultativo antes de probar los trucos de este libro. Como ves, los cambios pueden ser muy rápidos. En 2019, la ADA empezó a apoyar las dietas que aplanaban las curvas de glucosa en vista de las convincentes pruebas de que mejoraban los resultados en pacientes con diabetes tipo 2. 74. Ahora sabemos que para revertir la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina tenemos que aplanar las curvas de glucosa. En la tercera parte aprenderás cómo hacerlo a la vez que sigues comiendo lo que te gusta. Enfermedad de hígado graso no alcohólico. Las enfermedades hepáticas o del hígado solían ser un problema exclusivamente para aquellas personas que bebían mucho alcohol. Pero en el siglo XXI la situación cambió. Robert Lustig, un endocrinólogo, se enfrentó a algo sorprendente en su consulta en San Francisco a finales de los años 2000. Algunos de sus pacientes mostraban signos de padecer enfermedad hepática, pero no bebían en exceso. De hecho, muchos de ellos eran menores de 10 años. Robert Lustig, un endocrinólogo, se enfrentó a algo sorprendente en su consulta en San Francisco a finales de los años 2000. Algunos de sus pacientes mostraban signos de padecer enfermedad hepática, pero no bebían en exceso. De hecho, muchos de ellos eran menores de 10 años. Acabó descubriendo que un exceso de fructosa podía provocar enfermedades hepáticas igual que lo hace el alcohol. Para protegernos de la fructosa, igual que lo hace con el alcohol, el hígado convierte la fructosa en grasa, eliminándola así del torrente sanguíneo. 75. Pero cuando comemos cosas con altas cantidades de fructosa de forma repetida, nuestro propio hígado se vuelve graso, igual que pasa con el alcohol. La comunidad médica bautizó esta nueva afección como enfermedad de hígado graso no alcohólico, EHGNA, o esteatohepatitis no alcohólica, ENA. Es muy común, en todo el mundo, 1 de cada 4 adultos la padece. 76. Es aún más común entre las personas que tienen sobrepeso, más de un 70% de ellas sufren esta enfermedad. 77. Lamentablemente, esta afección puede empeorar con el tiempo, provocando una insuficiencia renal o incluso cáncer. Para revertir la enfermedad, el hígado necesita un respiro para agotar el exceso de reservas de grasa. La solución es bajar los niveles de fructosa y prevenir futuros picos, lo cual pasa de forma natural cuando aplanamos nuestras curvas de glucosa porque la fructosa y la glucosa van de la mano en la comida. Arrugas y cataratas. ¿Sabes por qué hay personas de 60 años que parece que tengan 70, mientras que otras parece que tengan 45? Es porque tenemos la capacidad de influir en la velocidad a la que envejecemos y una de las maneras de hacerlo es aplanando nuestras curvas de glucosa. Los picos de glucosa, tal y como ya he explicado en el capítulo anterior, desencadenan el proceso de glicación y la glicación hace que envejezcamos más rápido y parezcamos mayores. Por ejemplo, cuando la glicación transforma una molécula de colágeno, hace que sea menos flexible. El colágeno se necesita para reparar las heridas, así como para hacer que la piel, las uñas y el pelo estén sanos. El colágeno descompuesto provoca que la piel esté flácida y se formen arrugas. 78. Cuanta más glicación, más flácida será la piel y más arrugas habrá. 79. Una locura, pero es la verdad. La glicación tiene lugar en todas las partes del cuerpo, incluyendo los ojos, y cuando pasa, las moléculas de los ojos sufren daños y empiezan a amontonarse. Con el tiempo, la acumulación de proteínas glicadas bloquea la luz y desarrollamos cataratas. 80. La ciencia, incluyendo las investigaciones que he compartido contigo, nos ayuda a descifrar los mensajes que nos manda el cuerpo. Tómate un momento y examínate. ¿Cómo te sientes? ¿Qué partes del cuerpo te duelen?
¿Qué sistemas sientes que están aletargados? Si pudieras despertarte cada día y sentirte genial, no querrías que así fuera. Lo más probable es que formes parte del 88% de los adultos que tiene unos niveles de glucosa desregulados y que sufras, sin saberlo, las muchas consecuencias de los picos que te acabo de describir, tanto efectos secundarios a corto plazo como enfermedades a largo plazo. 81. Tanto las arrugas y el acné como los antojos, el hambre, las migrañas, la depresión, la mala calidad del sueño, la infertilidad o la diabetes tipo 2 son mensajes del cuerpo. Y aunque estos problemas son muy comunes, los descubrimientos recientes demuestran que son reversibles en la mayoría de los casos. En la tercera parte te enseño cómo empezar este proceso. Estás a punto de descubrir trucos que te ayudarán a aplanar tus curvas, a reconectar con tu cuerpo, a revertir los síntomas, a la vez que sigues comiendo lo que te gusta. Espero que pronto te puedas despertar una mañana y sentirte genial. Porque esto es exactamente lo que le pasó a Bernadette, a quien estás a punto de conocer. Nota. Si tomas medicación o insulina, es importante que hables con tu médico antes de probar alguno de estos trucos, porque pueden estabilizar tus niveles de glucosa muy rápido y te tengan que adaptar la dosis. Tercera parte: ¿cómo puedo aplanar mis curvas de glucosa? Truco 1. Come los alimentos en el orden correcto. Perdí más de 2 kilos en 9 días, me dijo Bernadette un soleado martes por la mañana, y lo único que he hecho ha sido cambiar el orden en el que como los alimentos. Muy a menudo nos centramos en lo que tenemos y lo que no tenemos que comer. Pero ¿qué pasa con cómo comemos? Resulta que cómo comemos tiene un gran efecto en nuestras curvas glucémicas. 2 comidas con los mismos alimentos y, por tanto, los mismos nutrientes y las mismas calorías pueden tener impactos considerablemente diferentes en nuestro cuerpo dependiendo de cómo se ingieran sus componentes. Yo me quedé de piedra cuando leí los artículos científicos que lo demostraban, especialmente uno crucial de la Universidad Cornell de 2015, que afirmaba que si comes los elementos de una comida que contengan almidón, fibra, azúcar, proteína y grasa en un orden específico, reduces el pico de glucosa general un 73% y el pico de insulina un 48%. 1. Esto es válido para cualquiera, tanto si padece diabetes como si no. 2. ¿Cuál es el orden correcto? La fibra primero, la proteína y la grasa después, y los almidones y los azúcares lo último. Según los investigadores, el efecto de esta secuencia es comparable a los efectos de los medicamentos para la diabetes que se recetan para disminuir los picos de glucosa. 3.1. Estudio sorprendente de 2016 demostró el descubrimiento de una forma aún más concluyente. 2 grupos de pacientes con diabetes tipo 2 siguieron una dieta estandarizada durante 8 semanas y se les pidió que tomaran los alimentos en un orden concreto o que los comieran como quisieran. El grupo que se comió los alimentos en el orden correcto experimentó una reducción significativa en el nivel de HbA1c, lo que significa que empezaron a revertir su diabetes tipo 2. El otro grupo, ingiriendo los mismos alimentos y el mismo número de calorías, pero en un orden cualquiera, no experimentó ninguna mejora en su patología. 4. Vaya descubrimiento más revolucionario, ¿no? La explicación de este efecto tan sorprendente está relacionada con el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Para poder visualizarlo mejor, imagínate que tu estómago es un fregadero y que tu intestino delgado es la tubería que hay por debajo. Imagínate que tu estómago es un fregadero y tu intestino es la tubería que hay por debajo. Todo lo que comes acaba en tu fregadero, luego fluye por la tubería donde se descompone y se absorbe en el torrente sanguíneo. Cada minuto se filtra comida del fregadero a la tubería que contiene de media 3 calorías 5. Este proceso se llama vaciamiento gástrico. Si los almidones o los azúcares son lo primero en llegar al estómago, llegan al intestino delgado muy rápido. Allí se descomponen en moléculas de glucosa que llegan a gran velocidad al torrente sanguíneo. Esto crea un pico de glucosa. Cuantos más hidratos de carbono comas y más rápido los comas, más contundentemente aparece la carga de glucosa y mayor es el pico glucémico. Imagina que en tu plato tienes tanto pasta como verduras, tal brócoli. A mí me encanta. Y te comes primero la pasta y luego el brócoli. La pasta, que es un almidón, se convierte en glucosa, ya que se digiere muy rápido. Luego el brócoli se coloca encima de la pasta y espera que le llegue su turno para bajar por la tubería. Cuando comes hidratos de carbono en primer lugar, bajan por tu intestino sin interrupciones. Por el contrario, comer las verduras primero y los hidratos de carbono después cambia drásticamente lo que pasa. Empieza saboreando el brócoli. El brócoli es un vegetal y los vegetales contienen una gran cantidad de fibra. Tal y como hemos visto, el sistema digestivo no descompone la fibra en glucosa, sino que va desde el fregadero pasando por la tubería hasta el alcantarillado, lentamente y sin ser modificada. Pero esto no es todo. La fibra tiene 3 superpoderes. Primero, reduce la acción de la alfa amilasa, la enzima que descompone el almidón en moléculas de glucosa. Luego, ralentiza el vaciamiento gástrico. Cuando hay fibra presente, los alimentos gotean del fregadero a la tubería más despacio. Por último, crea una malla viscosa en el intestino delgado. Esta malla hace que a la glucosa le resulte más difícil llegar al torrente sanguíneo. 6. Con estos mecanismos, la fibra ralentiza la descomposición y la absorción de cualquier glucosa que llegue al fregadero después de ella. El resultado es que la fibra nos aplana las curvas de glucosa. Cualquier almidón o azúcar que comamos después de la fibra tendrá un efecto reducido en nuestro cuerpo. Conseguiremos la misma satisfacción al comerlo, pero con menos consecuencias. Comer las verduras en primer lugar y después los hidratos de carbono reduce la velocidad a la que la glucosa llega al flujo sanguíneo, aplanando el subsiguiente pico de glucosa. Ya hemos visto los hidratos de carbono y los vegetales. Ahora entran al escenario las proteínas y la grasa. Las proteínas se encuentran en la carne, el pescado, los huevos, los lácteos, los frutos secos y las legumbres. Los alimentos que contienen proteínas a menudo también contienen grasa, y la grasa también se encuentra por sí sola en alimentos como la mantequilla, los aceites y los aguacates. A propósito, hay buenas y malas grasas, y las grasas malas que deberíamos evitar son las que encontramos en los aceites de cocina hidrogenados y refinados como el aceite de colza, de maíz, de algodón, de soja, de cártamo, de girasol, de pepitas de uva y de salvado de arroz. Los alimentos que contienen grasa también ralentizan el vaciamiento gástrico. 7. Así que comerlos antes y no después, que los hidratos de carbono ayuda a aplanar las curvas de glucosa. ¿Cuál es la moraleja?
Que comer hidratos de carbono después de cualquier otra cosa es lo mejor que puedes hacer. Estas dos comidas contienen exactamente los mismos alimentos. Pero cuando comemos los vegetales en primer lugar y los almidones después, aplanamos nuestra curva de glucosa y el pico glucémico nos provoca menos efectos secundarios y más leves. Para ilustrar el efecto del orden de los alimentos en los picos de glucosa, volvamos a la analogía del Tetris. Los bloques que bajan lentamente son más fáciles de colocar que los que bajan a toda velocidad. Cuando comemos alimentos en el orden adecuado, primero las verduras, después las proteínas y las grasas, y por último los hidratos de carbono, no solo reducimos la velocidad a la que bajan los bloques, sino que disminuimos la cantidad de bloques gracias a la malla que nos proporciona la fibra en el intestino. Cuanto más lentamente se filtre la glucosa en nuestro flujo sanguíneo, más planas serán nuestras curvas de glucosa y mejor nos sentiremos. Podemos comer exactamente lo mismo, pero tomando los hidratos de carbono al final generamos una gran mejora en nuestro bienestar físico y mental. El orden adecuado para ingerir los alimentos es primero verduras, luego proteínas y grasas, y por último los almidones. Además, cuando ingerimos los alimentos en el orden adecuado, nuestro páncreas produce menos insulina. 8. Y tal y como he explicado en la segunda parte, menos insulina nos ayuda a volver más rápidamente al modo que más grasas, lo cual nos aporta muchos beneficios que incluyen la pérdida de peso. Te presento a Bernadette. Bernadette, que no sufre diabetes, empezó a utilizar este truco no porque quisiera perder peso, sus amigas la habían avisado de que era imposible sacarse de encima los kilos que se ganaban después de la menopausia, sino simplemente porque quería sentirse mejor. Hacía unos años había tirado la toalla con sus intentos de perder peso. Estaba hasta las narices de contar calorías. Había probado a hacer ayunos intermitentes, pero no le había funcionado. Ahora, con 57 años, lo que más molestaba a Bernadette eran sus bajos niveles de energía. Cada tarde, como un reloj suizo, se sentía tan cansada mientras hacía sus actividades cotidianas que miraba el suelo en el trabajo, el banco o la cafetería, y pensaba, si me pudiera tumbar aquí, me echaría una magnífica siesta. Para sobrevivir a la tarde, se comía barritas de chocolate. Pero a la hora de acostarse por la noche tenía insomnio y se despertaba a eso de las 4 de la madrugada. La primera vez que Bernadette oyó hablar de los picos de glucosa fue en la cuenta de Glucose Goddess en Instagram. No sabía si lo que estaba viviendo eran picos, pero decidió probar este truco para ver si eso la ayudaba. Al día siguiente, en su cocina, a la hora de almorzar, preparó en la encimera los ingredientes de su típico bocadillo y recordó el truco de verduras primero, después proteínas y grasas y por último los hidratos de carbono. Entonces pensó, en vez de amontonarlo todo y comerme el bocadillo todo junto, podría comerme la lechuga y los pepinillos primero, luego el atún y después el pan. Colocó todos los elementos en el plato y se comió su bocadillo deconstruido. Bernadette es una mujer de costumbres y su cena más recurrente era un filete con verduras y pasta. Así que ese día se comió las verduras y la carne primero y al final la pasta. En ningún momento cambió la cantidad de alimentos que estaba consumiendo, solo el orden en el que se los comía. Deconstruye el bocadillo y cómete el pan almidón al final, para disminuir el pico de glucosa que crea y olvídate del letargo de las 15,00 horas. Que te llega cuando tus niveles de glucosa caen. Picado. Al día siguiente, se quedó gratamente asombrada al ver que se despertaba descansada por primera vez en meses. Cuando cogió el móvil para ver qué hora era, vio que eran las 7 de la mañana, horas más tarde de lo que solía despertarse normalmente. Sé que parece una locura y, de hecho, Bernadette también pensó que era una locura. Pero estaba encantada de la vida. Así que siguió deconstruyendo sus bocadillos y comiéndose la pasta al final de la cena. Después de 3 días, sus ansias de echarse una siesta a media tarde habían desaparecido. Se sentía enérgica. Se sentía mejor de lo que se había sentido en años. Cuando volvió al supermercado, en vez de llenar el carro de barritas de chocolate como solía hacer, no sintió la necesidad de comprar ninguna. Fue muy liberador, dijo. Pruébalo. La próxima vez que te sientes a comer, tómate primero las verduras y las proteínas y deja los hidratos de carbono para el final. Nota. ¿Cómo te sientes después de comer en comparación con cómo te sientes normalmente después de comer? ¿Qué le estaba pasando? Antes de cambiar su forma de comer, Bernadette sufría los síntomas de una bajada de glucosa después de comer. Deseaba echarse una siesta. Su cerebro le enviaba un aviso bien intencionado, pero erróneo: no tenemos mucha energía, necesitamos comer algo. Ella buscaba una barrita de chocolate y se la comía de inmediato. La barrita de chocolate provocaba que sus niveles de glucosa volvieran a subir como un cohete, pero después volvían a caer en picado. Una verdadera montaña rusa. Cuando Bernadette cambió el orden en el que ingería los alimentos, los picos que se desencadenaban eran más pequeños, así que la caída de los niveles de glucosa era menos pronunciada. Se sentía menos hambrienta y menos cansada por las tardes. La montaña rusa se había detenido suavemente. Hay una explicación científica detrás de su mejora que tiene que ver con la sensación de hambre. El equipo de investigación de Cornell demostró que sí. Comemos los alimentos en el orden equivocado, almidones y azúcares primero, la grelina, nuestra hormona del hambre, regresa al nivel de antes de comer después de tan solo 2 horas. Si comemos los alimentos en el orden adecuado, almidones y azúcares al final, la grelina queda reprimida mucho más tiempo. No midieron los niveles más allá de las 3 horas, pero observando las tendencias creo que es justo decir que se mantiene baja entre 5 y 6 horas. 9. Los estudios también demuestran que en el caso de las mujeres posmenopáusicas, una dieta con menos picos de glucosa se asocia con una menor incidencia del insomnio. 10. Además, cuando dormimos mejor tomamos mejores decisiones y es más fácil encontrar la motivación para cuidarnos. Bernadette se sintió así e incluso empezó a salir a pasear por la tarde. Incluso si no hay verduras en el plato, deconstruir nuestras comidas y tomar los hidratos de carbono al final ayuda al cuerpo. Aplanamos significativamente la curva de glucosa y reducimos la probabilidad de ganar peso, sufrir antojos, letargo y los dañinos efectos secundarios a largo plazo de los niveles de glucosa elevados. 9 días después de haber empezado lo que le parecía el cambio de
Estilo de vida más fácil que había emprendido. A Bernadette le empezaron a ir más holgados los vaqueros. Así que se subió a la báscula. Sorprendida, vio que había perdido más de 2 kilos. En poco más de una semana había perdido casi un tercio del peso que había ganado desde la menopausia sin siquiera intentarlo. Recuerda que en la cabina de piloto de nuestro cuerpo, colocar la palanca de la glucosa en la posición correcta es lo más poderoso que podemos hacer. Las consecuencias nos pueden sorprender a menudo, como pasa con la pérdida de peso. Y como ves, empieza con algo tan sencillo como comer en el orden adecuado. Pensaba que la fruta se tenía que comer sola porque, si no, se descomponía en el estómago. Esta es una cuestión que me plantean a menudo cuando comento que este truco incluye la fruta. Yo categorizo la fruta como azúcares porque aunque contenga fibra, está hecha principalmente de glucosa, fructosa y sacarosa, es decir, azúcares. Por eso debería comerse al final. Pero la gente me pregunta si comer fruta al final no provoca que se descomponga en el estómago. La respuesta corta es que no. Esta creencia falsa parece que se remonta al Renacimiento cuando se inventó la imprenta. Algunos médicos por aquel entonces recomendaban no acabar nunca una comida con una fruta cruda porque iba a quedarse flotando por encima del contenido del estómago y al final se acabaría pudriendo, enviando vapores tóxicos al cerebro y alterando todo el sistema corporal. 11. Pues resulta que no hay pruebas que lo demuestren. La descomposición se produce cuando hay bacterias en la comida y esas bacterias empiezan a digerir esa comida para alimentar su propio crecimiento. Los puntitos blancos y verdes que puedes ver en una fresa que hayas dejado demasiado tiempo en la nevera son bacterias creciendo. Para empezar, la descomposición tarda días o semanas en producirse. No puede pasar en unas pocas horas, que es lo que tarda la fruta en digerirse. En segundo lugar, nuestro estómago es un entorno ácido pH 1 a 2, y cualquier entorno con un pH inferior a 4 evita el sobrecrecimiento bacteriano y por tanto, la putrefacción. 12. En el estómago no puede pudrirse nada y, de hecho, el estómago y el esófago son los sitios de todo el tracto digestivo donde hay menos bacterias. 13. Comer la patata en primer lugar supuso el mayor pico. Mezclarla con la carne fue mejor, pero empezar por la carne y reservar los hidratos de carbono para el final fue la mejor opción para mis niveles de glucosa. Esos médicos del Renacimiento no estaban en lo cierto. Sin embargo, a lo largo de la historia hay muchos ejemplos de culturas que sí han adoptado la teoría de comer los alimentos en el orden adecuado. En la antigua Roma, como norma general, las comidas solían empezar con huevos y acababan con fruta. 14. En la Edad Media, en Europa, los banquetes solían acabar con fruta para cerrar la digestión. Actualmente, en la mayoría de países, las comidas acaban con un toque dulce, los postres. Para ser justos, tal vez los médicos del siglo XIV no iban totalmente descaminados cuando recomendaban que se comiera la fruta sola. Muchas personas me han dicho que tienen que hacerlo así porque si no experimentan malestar como hinchazón o gases. La cuestión es escuchar lo que nos dice el cuerpo. Lo correcto es tomar los almidones y los azúcares al final, a no ser que sintamos que, personalmente, no nos sienta bien. ¿A qué velocidad debo comer los alimentos uno después del otro? En contextos médicos se han estudiado muchos ritmos diferentes, 0 minutos, 10 minutos, 20 minutos, parece que todos funcionan. Siempre y cuando tomes los almidones y los azúcares al final, incluso si lo haces sin parar, aplanarás tus curvas de glucosa. Cuando yo como, simplemente como un grupo de alimentos detrás del otro y Bernadette hace lo mismo. ¿Y si la comida no contiene almidones o azúcares? Evidentemente, una comida sin almidones o azúcares provocará un pico de glucosa muy moderado. Una parte de la proteína también se convierte en glucosa, pero en un grado muy inferior que los carbohidratos. Aún así, sigue siendo beneficioso empezar por las verduras y seguir con las proteínas y las grasas. Tengo que hacerlo siempre. Tú eres quien decide utilizar los trucos de este libro de una forma que tenga sentido para ti. En mi vida diaria como los alimentos en el orden correcto cuando es fácil. Si estoy tomando algo como una paella o un arroz al curry, donde las verduras, las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono están mezclados y es difícil separar los ingredientes, no me estreso. A veces me como algunas de las verduras primero y luego me tomo el resto del plato mezclado. Lo más importante que tienes que recordar es que lo mejor es comer los almidones y los azúcares cuanto más tarde, mejor. Y celebra los pequeños cambios. Si te comes las verduras primero y luego mezclas los almidones con las proteínas y las grasas, ya es una mejora y es mejor que dejar las verduras para el final. RECAPITULEMOS. Siempre que sea factible y que no convierta tu comida en un complicado calvario que implique separar minuciosamente los elementos del plato especial del chef, es mejor comer todo lo que se convierta en glucosa al final. Empieza con las verduras, luego las grasas y las proteínas y después los almidones y los azúcares. Cuando tienes hambre, es tentador ir directo a los hidratos de carbono, pero si utilizas este truco, más adelante dominarás los antojos. Basándome en la ciencia, a mí me encanta cualquier comida que empiece con una ensalada. Desgraciadamente, muchas experiencias en restaurantes no nos predisponen para triunfar, sirven pan para que te lo comas mientras esperas a que llegue la comida. Empezar con el almidón es justo lo contrario de lo que deberías hacer. Te provocará un pico de glucosa que no podrás domar y luego tendrás una bajada de glucosa que intensificará tus antojos. Ahora que lo pienso, si tuviera que tramar un plan para que la gente comiera más en mi restaurante, darles pan al principio es justo lo que haría yo. Truco 2. Añade un entrante verde a todas tus comidas. Sé lo que estarás pensando al leer este título. Este es el mismo truco que el anterior. Cómete las verduras al principio. No. Este truco está a otro nivel. Te estoy diciendo que añadas un plato al principio de tus comidas. Comerás más que habitualmente y de paso aplanarás las curvas de glucosa y en el próximo truco veremos por qué es bueno añadir estas calorías. El objetivo es volver a como solía ser la comida antes de estar procesada. Allí donde había almidones y azúcares también había fibra. Añadiendo una deliciosa ensalada verde, recuperamos la fibra. Te presento a Hash. Hace unos años le compré a mi madre el regalo que siempre había querido. Una tarjeta que decía, no me lo puedo creer, mi madre tenía razón en todo. A decir verdad, no tenía razón con lo de empezar el día con especial K y zumo de naranja para desayunar.
Pero tenía razón acerca de otras cosas, como la importancia de que organizara el correo electrónico, de que no me comprara ropa que se tuviera que llevar a la tintorería porque nunca encontraría el momento de dejarla allí y de que limpiara el interior de la nevera una vez al mes. Pero cuando me independicé y fui a la universidad, no seguí ninguno de sus consejos. Y, por supuesto, no limpié el interior de ningún electrodoméstico. A medida que nos hacemos mayores nos damos cuenta de la sabiduría de los consejos de nuestros padres. Estudiando la ciencia que se esconde detrás de los picos de glucosa, he visto muchos estudios que demuestran que algunas recomendaciones para aplanar las curvas de glucosa son las que nos intentaban inculcar las generaciones anteriores. Y esto es también lo que descubrió Haas. Haas, el diminutivo de Yasmin, se crió en una zona rural de Suecia con una madre libanesa y un padre sueco. Sus progenitores eran gente ocupada, ambos tenían un trabajo a jornada completa y 5 hijos. No importaba lo ocupados que estuvieran, la familia siempre se juntaba para cenar cada noche. Y el primer plato de cada cena siempre era una gran ensalada. Cuando Haas se independizó y consiguió su primer trabajo como profesora en Gotemburgo, igual que me pasó a mí, ella no pensó en seguir el ejemplo de su familia. El ritmo de sus días estaba marcado por las idas y venidas entre su piso y la escuela donde trabajaba. Estaba abrumada con el trabajo y, entre fechas de entrega, intentaba mantener su vida social. En resumen, no tenía tiempo de pensar en la comida. Su táctica más frecuente era pasar por el supermercado de camino a casa y comprar pasta para cenar. Al día siguiente se llevaba las sobras para el almuerzo. Antes de que pudiera darse cuenta de ello, sus hábitos alimentarios habían cambiado radicalmente. Antes solo disfrutaba el chocolate de postre, pero ahora había desarrollado una pasión por los dulces. Se le hacía interminable la espera hasta la pausa, momento en el que podía ir a la cafetería a comprarse una porción de tarta. Necesitaba una fuente regular de dulce para sobrevivir al día. El nuevo trabajo le estaba pasando factura, trabajaba mucho. Y estaba muy cansada, y comer algo dulce cada pocas horas la mantenía motivada. Con el paso de los meses, su afición por los dulces se acentuó aún más. O bien estaba comiendo azúcar, o bien pensando en comer azúcar. Sus antojos estaban descontrolados. Y de hecho, eran los antojos los que la controlaban a ella. Su fuerza de voluntad estaba fuera de combate. Empezó a ganar peso. Le apareció acné en la frente. La regla se le volvió irregular. Se sentía mal por los antojos y por todos los cambios que se producían en su cerebro y en su cuerpo. Una tarde, antes de la hora de su merienda habitual, pidió a sus alumnos que abrieran los libros de biología por la unidad 10, metabolismo. Se puso a hablar de cómo nuestro cuerpo recibe energía de los alimentos y en especial qué pasa cuando comemos hidratos de carbono. Haas estaba impartiendo una clase sobre la glucosa. Revisando el material de la clase no podía evitar pensar que a lo mejor allí había algo que la podía ayudar. Esa misma semana, por una de esas casualidades de la vida, una compañera de trabajo le enseñó la cuenta de Instagram de Glucose Goddess. Y todo empezó a tener sentido. Se preguntó, ¿será la glucosa el problema? Estoy teniendo picos de glucosa sin saberlo. Por eso no puedo dejar de comer chocolate y me siento cansada constantemente. No tardó en darse cuenta de un par de cosas. Uno, cuando tenía hambre recurría primero a los hidratos de carbono y dos, sus comidas no estaban equilibradas. El almuerzo y la cena consistían principalmente en almidones. Estaba recibiendo mensajes de su cuerpo que le decían que algo no iba bien. Sí, efectivamente estaba viviendo una montaña rusa de glucosa. Para poder aplanar las curvas es esencial comer fibra, proteínas y grasas antes que los alimentos almidonados. Con esta información tan poderosa, Haas decidió reinstaurar una tradición de cuando vivía con sus padres. Cada noche de primero una gran ensalada. Había crecido comiendo fatus, una ensalada tradicional libanesa. Así que ahora decidió preparársela para ella. Combinó los pimientos rojos, los pepinos, los tomates y los rábanos con lechuga, un puñado de perejil y cebolleta, todo aliñado con aceite de oliva, sal y mucho zumo de limón. Cuanta más fibra, mejor. La cantidad de fibra que comemos en la actualidad es muy inferior de la que deberíamos tomar. Solo un 5% de los norteamericanos alcanza la cantidad diaria recomendada, 25 gramos al día. 1. El gobierno de Estados Unidos la califica de nutriente de interés para la salud pública. 2. La desaparición de la fibra se debe principalmente al procesamiento de los alimentos tal y como he explicado en la primera parte. La fibra se halla en el revestimiento estructural de las plantas, se encuentra en abundancia en las hojas y la corteza. Así que a menos que seas una termita que devora la madera, en cuyo caso, me quito el sombrero porque sabes leer, ingieres la mayor parte de la fibra de las legumbres, los vegetales y la fruta. Legumbres, ensaladas y vegetales son grandes fuentes de fibra. Tenemos que comer más de estos alimentos ya que ayudan a aplanar las curvas de glucosa. Esta sustancia que crean las plantas es extremadamente importante para nosotros, alimenta las buenas bacterias que tenemos en los intestinos, refuerza nuestro microbioma, reduce los niveles de colesterol y se asegura de que todo vaya como la seda. 3. Uno de los motivos por los que una dieta con un alto contenido de frutas y verduras es saludable es por la fibra que contiene. Como he mencionado en el capítulo anterior, la fibra también es buena para nuestros niveles de glucosa por varios motivos, especialmente porque crea una malla viscosa en nuestro intestino. La malla lentifica y reduce la absorción de las moléculas de glucosa en la sangre a través de las paredes intestinales. 4. ¿Y qué repercusión tiene esto en nuestras curvas de glucosa? En primer lugar, absorbemos menos calorías, en el siguiente capítulo hablaremos de ellas. En segundo lugar, teniendo fibra en el sistema, se reduce cualquier absorción de moléculas de glucosa o fructosa. Esto se ha demostrado muchas veces en entornos científicos. Por ejemplo, en un estudio de 2015, un grupo de científicos neozelandeses alimentó a los participantes con dos tipos de pan, pan normal y pan enriquecido con 10 gramos de fibra por cada ración. Descubrieron que la fibra extra reducía más de un 35% el pico glucémico del pan. 5. Hablando de pan, esto es lo que tienes que saber si quieres seguir disfrutándolo a la vez que aplanas tus curvas. Evita las barras que dicen pan integral porque a menudo no contienen mucha más fibra que su equivalente blanco. Cómprate pan que sea oscuro y denso, hecho de centeno con masa madre. Es un pan típico alemán y a veces se conoce como pan negro. Es el que contiene más fibra.
¿Quieres pan que te aporte fibra? Apuesta por los panes alemanes. Sin embargo, incluso este pan negro no es la mejor manera de aportar fibra a nuestra dieta, ya que contiene almidones y siempre nos provocará un pico de glucosa. ¿Sabes cuál es la mejor manera de obtener fibra? Consumir vegetales verdes. Contienen principalmente fibra y muy poco almidón. Sabemos que consumir más fibra es beneficioso y que tomarla antes que el resto de alimentos es aún más beneficioso. Véase el truco anterior. Por eso, añadir un entrante verde a todas nuestras comidas tiene un poderoso efecto sobre nuestras curvas de glucosa. ¿Qué proporciones debería tener este entrante verde? Tan grande como quieras. Para mí, el punto óptimo es que tenga las mismas proporciones que los hidratos de carbono que comeré después. Mi versión favorita, 60 gramos de espinacas, 5 corazones de alcachofa en conserva, vinagre y aceite de oliva. La versión pequeña a la que también recurro se compone de una zanahoria grande y cruda en rodajas con humus. Técnicamente no es verde, pero es de origen vegetal, que es lo que estamos buscando. Encontrarás más ideas al final de este capítulo. En todo el mundo, las tradiciones reflejan la ciencia. En Irán y los países de Asia Central, las comidas empiezan con hierbas frescas a mansalva. Alrededor del Mediterráneo, empiezan con verduras, berenjenas y alcachofas marinadas como aperitivo. En Italia, rábanos en rodajas, judías verdes y otras crudités. En Francia, o la combinación de perejil cortado bien fino con tomates maduros y pepinos que componen el tabulé. Desde Turquía al Líbano e Israel. Añadir un entrante verde aplana nuestra curva glucémica. Con una curva más plana nos mantenemos saciados más tiempo y evitamos la bajada de glucosa que nos provoca antojos unas horas más tarde. 6. Volvamos a Haas. Haas añadió fatus como entrante a sus cenas cada noche. Seguía comiendo su bol de pasta después, pero ahora le pasaba algo distinto en el cuerpo. Estaba pasando de un chute contundente de glucosa a un chute más delicado. El pico era menos pronunciado y la bajada que venía a continuación era más pequeña. Pronto Haas empezó a sentirse mejor. Lo primero, y lo que notó antes, es que era capaz de estar más horas sin comer. Después del almuerzo se sentía llena hasta las 17,00 horas, en vez de sentirse hambrienta a las 15,00. Estaba más despierta. Tenía más paciencia con sus alumnos. Se dio cuenta de que iba por los pasillos dando brincos y sonriendo a sus compañeros. La curva más constante había estabilizado tanto su hambre como su estado de ánimo. Añade cualquier tipo de vegetal como entrante. Esto incluye vegetales que no sean verdes como la zanahoria. Puedes añadir legumbres como los garbanzos del hummus o las lentejas, que también están repletos de fibra. Unos 10 días más tarde, Haas había perdido la ansiedad de comer cosas dulces. Se sorprendió al ver que en su pausa podía pasar por delante de la pastelería y pensar, oh, qué pinta tiene este pastel, sin sentir la necesidad de comérselo. Tenía el hábito de comer dulces, pero no tenía el torturador impulso de hacerlo. Ya no le hacía falta gastar energía reprimiendo sus antojos porque ya no tenía antojos. Recuperó la fuerza de voluntad que ahora le parecía más bien un superpoder. Haas no se había dado cuenta de que cuando comía pasta sola entraba en una montaña rusa de glucosa. Añadiendo ensalada al principio de cada comida, se aplanaba su curva de glucosa. Sus antojos indomables se atenuaron y recuperó la fuerza de voluntad. Cuando aplanamos nuestras curvas de glucosa, los efectos secundarios suelen ser agradables e inesperados. Igual que en el caso de Bernadette, Haas perdió peso sin intentarlo. Hasta este momento ha perdido casi 10 kilos y ha pasado de pesar 83 kilogramos a 73. Lo único que me importaba era mantener mi cuerpo en una feliz zona de estabilidad glucémica. El resto cayó por su propio peso. Me dijo que la regla le ha vuelto a la normalidad, le ha desaparecido el acné, duerme mejor y también se siente mejor. Pruébalo. Piensa en tu vegetal o tu ensalada favoritos. Prepáralos con cariño y cómetelos antes de cada almuerzo y de cada cena durante una semana. Fíjate en tus antojos y observa si cambian. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar entre el entrante y el plato principal? No tienes que esperar, puedes comer una cosa detrás de otra. Si decides esperar, intenta que el tiempo entre el entrante verde y el resto de la comida no supere las 2 horas. Esto se debe a que 2 horas es más o menos el tiempo que tarda la fibra en pasar por el estómago y la parte superior del intestino delgado. Por ejemplo, si te comes una ensalada a las 12,00 horas y arroz a las 13,00, la fibra de la ensalada aún te ayudará a aplanar el pico que te provocará el arroz. Pero si te comes una ensalada a las 12,00 y el arroz a las 15,00 horas, la ensalada ya no te ayudará a aplanar el pico del arroz. ¿Cuántas verduras tengo que comer? Para empezar, cualquier cantidad es mejor que nada, y cuanto más, mejor. No se han hecho estudios sobre la cantidad ideal. Pero yo intento comer la misma cantidad de verduras que de los almidones que comeré a continuación. Si no tengo tiempo de prepararme una ensalada, cojo 2 corazones de palmito en conserva o un par de ramilletes de coliflor asada que guardo en la nevera. Aunque esto no sea una proporción de 1/1, es suficiente para percibir un pequeño beneficio y es mejor que no comer ningún vegetal antes de comer. Que cuenta como entrante verde. Cualquier vegetal, desde espárragos asados o ensalada de repollo hasta calabacín a la plancha o zanahorias ralladas. Estamos hablando de alcachofas, rúcula, brócoli, coles de Bruselas, berenjena, lechuga, guisantes y tomates, y también de legumbres, judías y alimentos viscosos como el natto, un alimento japonés hecho a base de semillas de soja fermentadas. En todo caso, cuanto más, mejor. Por cierto, te los puedes comer crudos o cocinados. Pero evita las preparaciones exprimidas o trituradas porque o bien la fibra ya no está en el caso de los zumos licuados o se ha destruido hasta el olvido en el caso de los triturados. La sopa es otra historia. ¿Te acuerdas de lo que le respondí a mi madre cuando me llamó desde el supermercado para preguntarme si un alimento era bueno o malo? La respuesta es relativa, y la sopa es un ejemplo perfecto para este caso. La sopa es un plato fantástico, contiene muchísimos nutrientes y vitaminas, es sustanciosa y es uno de los entrantes más saludables que te puedes pedir en un restaurante. Pero no es más saludable que comerse un vegetal entero.
Además, ve con cuidado con las sopas precocinadas, a menudo están hechas principalmente de patata, que se descompone en almidón y también pueden contener azúcares añadidos. ¿Qué es lo más fácil para empezar? Cómprate una bolsa de espinacas en el súper, echa unos 60 gramos en un bol con 2 cucharadas soperas de aceite de oliva, una cucharada sopera de vinagre de cualquier tipo que te guste, sal y pimienta, y decóralo con un puñado de migas de queso feta y frutos secos tostados. Está bien, y no pasa nada por mezclar un poco de proteínas y grasas con tu entrante verde. También puedes añadir pesto, queso parmesano rallado y algunas semillas tostadas como más te guste. Debería ser algo rápido y que te apetezca. No se trata de cocinar, sino de juntar ingredientes. Cuidado con los aderezos preparados porque suelen contener montones de azúcar y grandes cantidades de aceite vegetal. Es mejor que te hagas tú un aliño simple desde cero con las proporciones de aceite y vinagre que te describo a continuación. Yo preparo aliño cada domingo y lo guardo en la nevera para utilizarlo a lo largo de la semana. Aquí tienes otras ideas aún más rápidas. Un par de piezas de verduras asadas que te hayan sobrado. Consejo práctico. Yo suelo asar una bandeja de brócoli o de coliflor y la guardo en la nevera. Unos bocados de verduras escabechadas. Un pepino en rodajas con guacamole. Un tomate partido en rodajas con 1 o 2 trocitos de mozzarella. Mini zanahorias con hummus. 4 alcachofas marinadas en conserva o cualquier otro vegetal en conserva. 2 corazones de palmito en conserva. 2 espárragos blancos en conserva. Cuando estés en un restaurante y nadie pida entrantes, la guarnición de ensalada con aceite de oliva y vinagre será tu mejor aliada. Pídela y cómetela primero. La fibra y la grasa harán que la llegada de los almidones sea mucho más suave para tu cuerpo. ¿Y las calorías? Buena pregunta. Lo explicaré con detalle con el próximo truco. No te lo pierdas. ¿Y los suplementos? Siempre es mejor comer alimentos enteros en lugar de suplementos, pero si en algunas ocasiones te resulta más fácil, tomar un suplemento de fibra al principio de una comida te puede ayudar. 7. ¿Qué hago si estoy en un restaurante? Si los otros comensales se piden entrantes, yo me pido una ensalada. Si no pedimos entrantes, me pido un plato principal que tenga verduras de guarnición como una simple ensalada verde con aceite de oliva y vinagre, judías verdes al vapor, espinacas salteadas o incluso frijoles negros, judías o garbanzos cocidos a fuego lento y me las como antes que el resto del plato. Me espero hasta haberme acabado las verduras para tomar el plato principal o para tocar el pan. Añadir grasa del aliño de la ensalada a los hidratos de carbono no me hará ganar peso. No lo hará, es un mito que se ha desmentido. Hablaremos más de esto en el truco 10, arropa los hidratos de carbono. Te presento a Gustavo y a su compinche, el brócoli. En todo el mundo hay personas que se ponen creativas al utilizar estos trucos en su día a día. Según su país de origen y lo que tengan a su disposición, sus interpretaciones siempre me impresionan. Me gustaría mencionar el ejemplo de cómo este truco ayudó a Gustavo porque me parece especialmente útil. Gustavo es un comercial que vive en México. Con 50 años ya ha perdido a 2 personas cercanas a causa de la misma enfermedad. Su padre murió de diabetes tipo 2 y luego su compañero de trabajo unos años más. Joven también murió por complicaciones provocadas por la diabetes. Esto fue un toque de atención para él. Gustavo no quería que su vida acabara a causa de su mala salud. Quería ser un miembro activo en su comunidad durante muchos años. A Gustavo aún no le habían diagnosticado diabetes, pero sabía que tenía un grave sobrepeso y cuando se enteró de que se pueden experimentar picos durante años antes de desarrollar una enfermedad, se quedó convencido de que iba por el mismo camino que su padre. Dicho esto, también descubrió que la diabetes no solo se lleva en los genes. Que tus padres sufrieran diabetes no significa que vayas a tener diabetes automáticamente. Nuestro ADN puede aumentar la posibilidad de sufrir la enfermedad. 8. Pero nuestro estilo de vida sigue siendo el principal motivo por el que la padeceremos o no. 9. Después de descubrir la cuenta de Instagram de Glucose Goddess y